Viernes 1 de agosto, muy buenas noches, bienvenidos a Impacto Directo, un gusto acompañarles, soy Alexis Ponce, arrancamos el octavo mes de este 2025 y estamos preparados, todo el equipo para llevarles las noticias. Doy la bienvenida a los panelistas que hoy nos acompañan: Roxana Sánchez, periodista; Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores; Jairón Salguero, actor y comediante; y Julio Talamonte, experto en seguridad pública. Y después del asalto y asesinato de un hombre el pasado domingo 27 de julio en los alrededores del Parque Isabela Católica en Zona 1, el INASIF no ha podido establecer la identidad de la víctima. Las autoridades informan que se trataría de un extranjero. Justamente nos encontramos ubicados sobre la primera calle y novena avenida de la Zona 1, en donde el 27 de julio en la madrugada un hombre es asaltado por un maleante que va a bordo de una motocicleta. Justamente alrededor de la medianoche pues ocurre este asalto acá en este lugar. La víctima entregó sus pertenencias y huyó en dirección contraria a la del ladrón. Pero a pesar de eso, el criminal le disparó y logró acertarle un balazo en la espalda, lo que le ocasionó la muerte. El cuerpo del hombre de aproximadamente 30 años permanece desde hace 5 días en la morgue del INASIF, ya que desde que ocurrió el ataque nadie lo ha reconocido y tampoco tiene registro en el RENAP. Según la información brindada por el INASIF, el fallecido es de nacionalidad extranjera. El seguimiento del caso se encuentra a cargo del Ministerio Público, quien enviará oficios a embajadas internacionales. El registro para establecer la identidad de la víctima podría tardar varias semanas. Las cámaras de videovigilancia del sector captaron el momento justo del asalto, en donde se observa al asaltante y al hombre de aproximadamente 30 años con un uniforme similar al de un médico. Para Impacto Directo, reportó Lourdes Arana. Un caso complejo, indiscutiblemente, la falta de documentación, pero más allá de todo esto, la inseguridad, Roxana, en el Parque Isabela Católica, estos alrededores de Zona 1, un lugar emblemático con mucha historia, pero que se ha convertido en ese refugio de delincuentes. Sí, fíjate que ese lugar, si se han dado cuenta, yo sé todos, también las calles son muy estrechas y es un lugar que se mantiene muy callado. Y esto tal vez les ha dado alas a esta gente malvada, ¿verdad? Porque aquí se ve la hazaña con que lo hace, porque no se conformó solamente con robarle a la persona, porque quería matarla. O sea, es una persona mala y tarde o temprano va a pagar sus crímenes. Lo vuelvo a repetir, las personas que andan mal, mal acaban. Sin duda, y es que ese punto, Omar, hablábamos de que no solamente se conforman ahora los delincuentes con despojar a los ciudadanos, claro, a gente honrada de sus pertenencias, tienen que provocar un daño mucho mayor, como dejarlos malheridos o, en el peor de los casos, quitarles la vida. Sí, mira, ya no les basta, ¿verdad? Yo creo que ya esa parte donde hemos perdido todo se está viviendo día tras día, pero fíjate que precisamente ahí en el parque, a 2 cuadras, pues nuestro presidente pues anteriormente pues ahí vivía, a 2 cuadras precisamente del Parque Isabela Católica, pues generalmente hay 2 o 3 patrullas custodiando esa área. Entonces definitivamente no hay interés. Esperaríamos que en este caso, estimado Alexis y estimados televidentes, pues el INASIF realmente colabore, porque hay una familia en el extranjero que está llorando, que tiene la duda de que su familiar aparezca, y creo que es el momento en que las autoridades correspondientes tienen que ser más empáticas. Y ese elemento importante, Jairón, cuando de repente vemos a la policía patrullando ciertos sectores o que mantienen una presencia constante, pero resulta que cuando hay una necesidad se esfuman, no están. Bueno, el sector es bastante peligroso por varias razones. Primero, el lugar de prostitutas, el lugar de, ¿cómo se llaman? Distribuidores. Aparte, sí, de hecho, yo vivo por el sector a 2 cuadras de ahí, justo a la vuelta donde vivía el presidente, era un punto de drogas. Están los gays, que son prostitutos también. O sea, el lugar es tenebroso, pues, realmente, y no hay presencia policíaca por las noches, y si la hay, es para extorsionar. Justo a mí, la 11-154, me pararon en la siguiente cuadra, no en la primera, sino en la segunda calle, para robarme. La policía, para robarme.
los fue a denunciar y todo, y para ahí eso andan las patrullas, sobre todo en ese sector, ¿verdad? Porque es camino para mi casa. Claro. Entonces piensan que uno anda buscando entretenimiento Servicio. para adultos. Servicio. Ajá. Entonces vienen, te paran y ponen cualquier pretexto para bajarte Algo del hiciste. carro y robarte. Claro, te confundieron, pero les dijiste, no, yo aquí vivo a la vuelta. Exactamente, sí. Sí, De y- hecho, las cámaras que grabaron eso son de un amigo mío, porque él vive justo en esa casa. Complicado, realmente cómo la violencia sigue ganando territorio, Julio. Sí. Pero en el caso de este ciudadano que se presume es extranjero. La familia, al no tener comunicación con él 24 horas, y estamos hablando de mucho tiempo, Correcto. se supone que deberían de conocer ese plan de viaje, saber dónde estaba. Así es. Y obviamente una comunicación de ellos con la autoridad del país, en este caso Sí, Guatemala. A través de las situaciones consulares, así debería de ser. Y es que fíjate, Alexis y compañeros aquí panelistas, los métodos de identificación de cadáveres que utiliza el INASIF aquí en Guatemala, y bueno, prácticamente en todo el mundo se utiliza lo mismo. Primero, el reconocimiento visual, que llegue un familiar y diga, sí, él es. ¿Por qué? Porque lo reconozco. Luego el tema de la dactiloscopía, que obviamente si no es nacional y entró de manera ilegal, ahora hay muchos venezolanos, por ejemplo, acá en Guatemala, pues no se va a tener el registro. Luego está el registro forense, odontológico, pero como tampoco es un paciente de nadie acá, no se tiene. Y por último, el ADN, cosa que tampoco va a coincidir con ningún registro. Va a ser difícil, verdaderamente, Alexis, porque también por los tiempos legales, después de que pase cierto tiempo, va a tener que, si no lo reclaman en X, qué sé yo, un mes, 2 meses, lo van a tener que enterrar como un XX. Y después el proceso, precisamente para poder hacer esa exhumación, tiene que pasar 5 años y tiene que ser autorizado por un juez de instancia civil. Claro, y muchas personas deciden no cargar sus documentos de identificación, tanto en Guatemala como en el extranjero, pero la recomendación es, si usted no la quiere cargar porque puede perderla o cualquier situación, una copia. Creo que eso Sí. sería una idea o una iniciativa que podría salvarlo en cualquier situación. No sabemos qué pueda ocurrir, pero tener una identificación para que las autoridades puedan saber de quién se trata. Y ha iniciado el juicio contra un hombre por presunta violación a su hijastro. Haroldo Chajón Jacinto es acusado de violación con agravación de la pena por presuntamente haber abusado de su hijastro cuando tenía 9 años. La agresión habría ocurrido en el 2004 en Misco. Según las pesquisas, la víctima escapó de su vivienda y fue auxiliado por un agente de Policía Nacional Civil de la Comisaría 16, quien declaró por videoconferencia como testigo. Durante el desarrollo del debate, el abuelo de la víctima también declaró como testigo, quien respondió al interrogatorio de la Fiscalía. Mencionó que tuvo la custodia de la víctima luego de que se diera a conocer el abuso padecido y señaló que cree en el testimonio de su nieto. El mismo niño fue lo que nos dijo, ¿va? Porque yo le dije, ¿por qué, mi hijo, le tenés miedo a Julano? ¿Va? ¿Por qué no querés toparte con él? Sus palabras así fueron, es que él una vez abusó de mí y por eso yo huí, me dijo, y me fui de la casa. Entonces, como dijo, aquí estoy para decir la verdad, como lo dije, y así fueron las palabras de él, ¿va? Entonces, yo no puedo confirmar el 100% esto porque yo no lo vi, ¿va? Sí. Sino que creo en lo que el niño dijo nada más. Gracias. 21 años han pasado. Este caso tuvo lugar en el 2004. Un niño de 9 años que huye, trata de buscar refugio, protección, Jairón, y testimonios importantes del policía que lo rescata o en quien el niño busca ayuda y del abuelo. En Guatemala creo que nos falta mucho en el campo forense, ¿no? Porque en su momento el niño tuvieron que hacerse pruebas, por ejemplo, si no hay rasgamiento en su ano, buscar tipos de ADN, y ahora solo queda confiar en las palabras del niño. Julio, ¿qué significa que 21 años después esta persona enfrente el juicio, que enfrente a la justicia? Bueno, yo creo, Alexis, en primera instancia que esto significa la derrota y la clara, precisamente, imagen de lo que es el sistema de justicia guatemalteco. Un sistema que no sirve, donde la investigación criminal es escasa, no le dan importancia a lo más importante, que son las víctimas. Bien lo decía acá Jairón, tendría que habérsele hecho en el momento a este menor,
pues los exámenes forenses correspondientes. Y como ahora va a ser un juicio que la prueba máxima por el tiempo que ha pasado va a ser precisamente palabra contra palabra, testimonio específicamente de la víctima, creo que va a ser muy difícil realmente llegar a algo. Ahora, estamos hablando de un delito grave, ¿no? Que tiene hasta 40 años de privación de libertad. Me llama algo la atención y solo esa duda es la que voy a dejar en el ambiente. Los delitos de acción pública prescriben en Guatemala a los 10 años. Por eso es que no logro entender cuál ha sido la base legal para que 21 años después se esté dando este juicio. Solo por eso el juicio está arriesgando de caerse. Y yo me preguntaba, Roxana, ¿qué pasa con la madre? Porque el abuelo es el que toma la custodia. ¿Será que la madre no estaba presente? ¿O qué sucedió aquí? Porque no tenemos esos detalles. Mira, Es difícil juzgar porque no sabemos qué pasó con la mamá. sí, tienes razón. Aquí no vamos a emitir un juicio, pero yo, como les he comentado, trabajé y he dado pláticas para prevenir el abuso sexual contra niños y niñas y adolescentes. Y el común denominador es que la madre depende económicamente de este hombre. Ese es el común denominador. Y entonces no les importa sacrificar a su hijo. Porque me imagino que si el niño huyó fue porque no encontró protección en su mamá. No sabemos si la mamá lo sabía y él esperaba una reacción. Y es muy triste escuchar estos casos. A mí me ha tocado, siempre es que duele. Duele, Alexis, porque tú estás compartiendo la plática, les estás explicando a los padres, a las madres, cómo prevenir el abuso. Y siempre en cada plática que yo daba se paraba una o dos mujeres a decirme, a mí me pasó eso. Y nunca lo he hablado. Y como íbamos con un equipo de personas, pues ahí habían psicólogos, habían personas que nos podían ayudar. Y también el común denominador era que la mamá le decía, no te creo, no es posible. La mamá también, o el papá, porque puede darse también el caso opuesto. Entonces, yo siempre les hago la pregunta, ¿piensa usted que un niño de 9 años, una niña de 10 años, se va a inventar el ser violada? Se va a inventar. ¿Ella sabe cómo una persona la puede violar? No, un niño no se inventa ese tipo de cosas. Entonces, ese es el común denominador, Alexis. Pobreza, aunque también hay casos de clase alta que abusan de niños. Y este señor seguramente fue abusado porque también se vuelve un ciclo. Son patrones que se repiten. Son patrones que se repiten. En unos casos no. Hay gente que fue abusada y no abusa de nadie. No lo estoy generalizando. Pero seguramente este señor, es así. Y son personas que habría que investigar a este hombre. Si no, que a mí me gustó que sacaran. Hay otras víctimas, ¿no? Sí, que haya otras víctimas. Y si las hay, denúncielo, ahí tiene a este Aquí malvado. hablamos de el niño que tenía 9 años cuando fue víctima de abuso sexual. Hoy es un hombre de 30 años. 30 años. Y tiene miedo. Y Y tiene las miedo secuelas. y podría tener Claro. una familia, podría tener hijos y recordar todo lo que vivió en su infancia. Vamos a cambiar de temas para hablar de lo siguiente, ya que el Instituto Nacional de Ciencias Forenses trasladó los restos humanos encontrados dentro de 3 cocodrilos para un análisis en la capital, donde se establecerá la identidad de la víctima. El análisis podría durar de 3 a 6 semanas. Los restos humanos extraídos de 3 cocodrilos en San Andrés Petén fueron enviados al Laboratorio de Antropología Forense del INASIF para ser examinados y establecer la identidad y causa de muerte. Se presume que se trata de los restos de Jocelyn Paola García Jiménez, de 9 años, quien días antes había sido reportada desaparecida. El análisis inicia con el registro escrito y fotográfico del estado de los restos humanos para realizar el procedimiento de reparación y limpieza de las estructuras óseas con técnicas de esqueletización inducida. Una vez limpios, secos y marcados los huesos, se hace el peritaje para su identificación y aportar elementos para establecer la causa y circunstancias de la muerte. Este peritaje consiste en establecer el perfil biológico de los restos como sexo, rango de edad, características individualizantes y análisis de lesiones perimortem que estuvieran relacionadas a la causa de muerte. Jocelyn García desapareció el 13 de julio pasado en el caserío Bellavista, San Andrés Petén. 4 días después, vecinos sacrificaron a 3 cocodrilos y en su interior se localizaron los restos humanos.
Una vez se tiene toda la información pericial, se realiza la conciliación de datos antemortem y postmortem para su identificación y certificación de causa de muerte. Por último, se hace la entrega de los restos humanos a los familiares directos. Este proceso puede demorar entre 3 a 6 semanas. Para Impacto Directo, reportó Lourdes Arana. Es una historia terrible, indiscutiblemente, lo que se ha vivido en esta comunidad, pero reflexionando, Omar, sobre los cuidados, cuando sabemos que vivimos en zonas de riesgo, donde hay animales, donde hay desastres, a los niños no debemos dejarlos solos. Sí, mira, tienes toda la razón y prácticamente lo digo de esta manera, Petén es prácticamente mi segunda casa. He tenido la oportunidad de estar en el Ceibo, en el Naranjo, fronteras con México y definitivamente hay mucho cocodrilo. Por ejemplo, el lago de Petén Itzá también lo hay. Lo que me llama poderosamente la atención es que durante mis múltiples visitas al norteño departamento, jamás he escuchado una campaña de sensibilización que alerte a la población de estos peligros. Entonces, ¿dónde está esa solidaridad de las autoridades para con estas familias que lo único que hacen es posiblemente salir a los riachuelos e ir a lavar la ropa, Alexis? Y los niños que en su inocencia, Roxana, quieren jugar, van de pronto a echarse el chapuzón. Y es parte de la vida en el área rural de nuestro país. No podemos ir en contra de las prácticas y las costumbres que tienen. No, y tienes tu razón, pero vuelvo a lo mismo. ¿Dónde estaban los papás? Yo sé que en el campo también aquí uno en la ciudad pues tiene mucho miedo que le hagan cosas a sus hijos, pero en el campo también, o sea, la niña debe haber tal vez estado jugando, los animales actúan por instinto, ¿verdad? Porque también yo no entiendo el sacrificio a cómo está la fauna. O sea, la gente ya ejerció su juicio sobre los animales, pero un animal ataca por instinto, pero es difícil pensar que una niña va a medir el peligro. Es que nunca un niño mide el peligro, es el adulto. Y tiene razón Omar, hay que concientizar. Entonces el papá, al ser concientizado, le dice también a su hija, le dice a su hijo, mira, en este lago, en esta laguneta hay animales, no te acerques, no vayas, si no venís conmigo, etcétera, ¿verdad? O sea, aquí hay negligencia de muchos lugares. Y es una historia triste, la de Jocelyn, una niña de 9 años con un gran futuro por delante, Jairón, pero que por circunstancias de la naturaleza, algo accidental, ya no está con nosotros. Es lamentable. Pero eso es a lo que se enfrentan muchos niños de nuestro país. Y no solo con los animales, ¿no? En carretera, con los buses, porque tal vez el hecho, como decía Roxana, el hecho de vivir en el campo hace que uno tenga más libertad, como cuando éramos niños, ¿no? Que nos íbamos a barranquear o qué sé yo, y siempre expuestos a los peligros, pero como se vive más tranquilamente. Desgraciadamente la niña perdió la vida por esto, ¿no? Desgraciadamente. Así El es. papel del INASIF acá será determinante. Sí. Julio, ¿de qué manera se lleva a cabo este proceso para lograr unir las piezas del rompecabezas? Muy bien, Alexis. Teóricamente aquí de esto debería ser más fácil, porque evidentemente el reconocimiento facial ya no se puede hacer, son restos muy desmenuzados, llamémoslo de esa manera, ni tampoco el dactiloscopía. Entonces, lo que queda es el examen de ADN. Y como ya se presume que es la niña precisamente, entonces se practica el examen de ADN a los padres. Lo que sí yo le quiero hacer el llamado al INASIF que no digan que se va a tardar como 3 meses, porque sí, yo sé, pero el examen de ADN ahora ya desde hace muchos años ya se practica aquí en Guatemala y ya no es tan tardado. Pero a ver, Julio, ¿y si se trata de restos humanos de otras personas y no necesariamente de la niña? Perfecto. Entonces aquí la situación es, habría que hacer un sondeo y un rastreo, y esto ya no es solo función del INASIF, sino que función, por ejemplo, de cualquiera de las alertas que se ponen, ya sea Alba Kenneth o Isabel Claudina para mujeres, o reportes de hombres desaparecidos o de lo que sea, en el área específicamente, para ir con el examen único que será en este caso el ADN. No podemos hacer y practicar otro examen para el reconocimiento de cuál es el vínculo de parentesco de estas personas. Sí creo, como dijeron mis compañeros panelistas, que aquí lo que faltó fue la prevención, y la prevención en este caso es la información, porque esa información verdaderamente es poder ante los peligros que la naturaleza nos pone, ¿no? Porque la naturaleza es así. Sí, tal vez, perdón,
que interrumpa, poner un rótulo, Claro. no se bañe, peligro, hay cocodrilos, qué sé yo, alguna cosa que de señales, pero, Roxana, aunque tal vez la niña no yo sabía sé, leer y escribir, a ver, pero algo. vemos en la calle una señal de alto y nadie le hace caso. Vemos una luz roja del semáforo Pero y no le eso- hacen caso. Ya saben cómo soy yo, eso hubiera librado. lo que pasó. Entiendo el punto, pero Sí. lamentablemente no hacemos caso muchas veces a esas señales de las autoridades. Tenés Pero razón sí, también. es definitivamente una buena recomendación el señalizar el área para que las personas puedan tener la información de primera mano. Hacemos la pausa, ya volvemos. Dos conductores, uno de taxi y otro de un bus extraurbano, han protagonizado una pelea en plena calzada San Juan que se convirtió en un cuadrilátero. Se observa que el sujeto que viste pantaloneta, ahí tiene usted, le dio un puñetazo y a la lona al que tiene playera gris. El forcejeo apenas inicia durante varios segundos. La pelea continúa sobre la carretera hasta que tocan la campana. No tocan la campana. Llegan los elementos de Policía Nacional Civil para intervenir en esta tensa situación que causó congestionamiento vehicular durante varios minutos en la hora pico. Cuando el sujeto de playera gris quería someter a su adversario, pues llegó la motorizada de la PNC a poner orden y decirles: muchachos, aquí simplemente no se puede pelear, tienen que dilucidar sus diferencias en otro lugar. Otra vez, Roxana, las calles, un cuadrilátero, dando este tipo de espectáculos, las emociones. Sí, yo lo que espero es que no se vuelva viral este video, porque ese Ya que es viral. Ya es viral. Ay, Dios mío. Muy viral. muy viral, porque eso es lo que hace que estas escenas se repitan. Incentiva a la gente. Sí, porque dice, mira cómo se sonaron, y lo ven, y lo ven, y lo ven. Y ya me imagino la creatividad de otros guatemaltecos poniendo cosas que ni se dijeron ni nada, ¿verdad? Le metí un gancho izquierdo, como tú ibas narrando, ya me Como Lester imagino Martínez, ¿eh? haciendo ahí. Pero es que realmente se evocando a Lester presta, Martínez. se presta mucho y no sé, se me asemeja como un chivarreto en plena ciudad, Omar. Precisamente eso te iba a decir. Yo sé que en el tránsito los ánimos se caldean, pero yo creo que es en ese momento donde nos tenemos que mantener más cuerdos. Pero preocupa realmente la normalización de la violencia. Mira, fíjate que hace 3 semanas tuve la oportunidad de desarrollar un cineforo con unos estudiantes en un colegio, y cuando llegamos a un segmento donde hay un grupo de estudiantes que pelean, lo veían tan normal y me decían: dale duro, no te dejes, hacer esto, hacer lo otro. Realmente preocupa, realmente que este tipo de situaciones se den, porque ya después todo el mundo lo ve tan normal. Y como tú bien lo dices, si realmente tanto es el deseo de sacar esa molestia, pues ya para el Día de los Santos se viene chivarreto allá en el occidente del país, y creo que es un buen Claro, escenario. hay que inscribirse para participar. Eso le iba a preguntar yo, Lick. Esto es una falta, Ajá. artículo 489 de nuestro Código Penal, escándalo en la vía pública. Eso. Y la pena es hasta 50 días de privación de libertad, conmutables obviamente entre 5 a 100 quetzales diarios, lo que imponga el juez. Pero a ver, si yo Pero soy la policía agredido no en este hizo nada. caso, Policía. supongamos, nos peleamos, Sí. pero yo resulto lastimado en la pelea porque me das un fuerte golpe, puede yo te haber. puedo demandar. Sí, totalmente. Y entonces ahí entra otro delito que habría que investigar de la manera forense correspondiente para determinar qué tipo de lesión hay, que ya son leves, graves y O gravísimas. sea, que ser tan bueno para los Entonces- puños no tiene buen resultado, hay que Así es, pensarla. Alexis, así Sí, es. pero entonces aquí Hombre. la policía Tuvo no que haberlos cumplió sus consignado. deberes, porque parece que solo los separaron. Solo los separó. ¿Y entonces qué? No, hay que decirle al Pero es señor que Boteo miren, pues, que miren, les pues, enseñe el espera, Código espera, Penal. espera. Ay, Dios Después mío. de ver el video de aquellos policías que agarran la escalera al revés, se les Y se cae. ¿Qué se puede decir eso a la Sí, Policía sí, Nacional? sí. No hay capacitación, ¿Verdad? no hay tienen instrucción. O sea, 6 meses en la academia para salir con un arma los 3 como se suben policía. a la escalera. Son Sí, 6 sí, meses. así es. O sea, en Guatemala No debería conocen. haber una escuela para los policías, una Dios academia mío. real, una carrera policíaca. Porque- Así como en el ejército, No, correcto, porque entonces, ¿verdad? Que si sea ya ven- años, una Pero cuestión aquí- universitaria. Porque de verdad, perdón, no conocen los procedimientos policiales ni qué tienen que hacer, porque no conocen la ley y son la autoridad, porque así lo establece precisamente nuestra Constitución. Sí. Porque entonces si ya pasan 50 días en la cárcel, tal vez ya habría gente que pensaría más bajar a sonarse ahí a puro puño limpio, no sé. Pero si No. los policías no lo hacen,
No. Porque Es que 50 eso es días. parte de la salud mental de los que vivimos en esta ciudad. Ay, no, Dios Yo mío. afortunadamente no padezco. No te has del tráfico. bajado, Jairón, así. No padezco del tráfico. Ah, Soy bueno. artista, o sea, mientras la gente va de regreso, yo voy a mi trabajo. Es artista y viaja en helicóptero y va con seguridad. Ustedes han visto cuando abren el paso, Ahí va Jairón. van Ya las saben cómo motocicletas, viaja Jairón van los ahora. vehículos. Sí, por eso es que no sufre del tránsito. grande. Es tranquilo. Bueno, vamos a hablar de lo siguiente. Es una historia triste, indiscutiblemente, ya que 2 personas fallecidas y 4 heridas es el resultado de una colisión múltiple ocurrida en el kilómetro 89 de Ruta Interamericana en jurisdicción de Tecpan. Hasta el momento solo se ha logrado la identificación de una de las víctimas como Josefina Verónica Sasso, quien viajaba hacia Chimaltenango para participar en la competición de ciclismo de su hija. Según testigos, el vehículo agrícola rojo derrapó chocando contra un camión y una panel, provocando el accidente. Y son imágenes sumamente fuertes, un accidente grave donde hay 2 víctimas mortales, el exceso de velocidad o también Bravo. las lluvias que han caído, Julio, la arena que puede quedar en el asfalto provoca los derrapes. Y las condiciones obviamente también de nuestras carreteras, la imprudencia propia, a veces no estamos juzgando a nadie, pero a veces las llantas no están en las mejores condiciones, a veces estallan también. O hay Pueden agujeros hacer- y por, o hay por agujeros, tratar de evadirlo, ¿no? pierdes el control. Lo único es que esto nos llama a la reflexión una cuestión. ¿Por qué después de la violencia que vemos todos los días, me refiero a la violencia armada, la que quita la vida a través de las armas de fuego y armas blancas, por qué los accidentes de tránsito se han convertido en la segunda razón y causa de muerte? No están las condiciones viales, no está la educación también vial, no se usa muchas veces el cinturón, no se respetan los límites de seguridad, pero por sobre todo, Alexis y colegas panelistas, no hay autoridad que ponga precisamente un ejemplo para que esto sí lo hagamos realidad y respetemos todos. En Canadá, por ejemplo. Así es. Íbamos de gira, ya que Sí. ya le habla que- Artista. Ah, ya vieron, ya Íbamos vieron. de gira Es artista. y íbamos Sí, Jairo. de Montreal a Toronto. Unas carreteras divinas, ¿verdad? Que uno Soñadas. añora un hoyo para Para sentirse Pero algo. el problema es que hay cámaras cada cierto Cierto. tiempo que te miden la velocidad y por eso la gente no se pasa del límite de velocidad. Claro. Esa carretera, vos que la has transitado Sí. mucho, Omar, ves que hay primero buses que van a más de 100 kilómetros por Sí, hora te cuando la atraviesan carretera es para chuchos, 80. Jairón. Claro. ¿Verdad? Para 80. Luego Sí, los chuchos. los chuchos. Luego, perdóneme, pero toda la gente, La que, gente. que vino a dejar sus productos Sí. y regresa al altiplano en esos pick-up que así se les hacen las llantas, Las llantas. y de repente te rebasan. O sea, también es imprudencia. Claro. No, y déjame Imprudencia, agregar algo ahí. negligencia, impericia. Con respecto a eso, el kilómetro 89 anteriormente no estaba señalizado, hoy está perfectamente señalizado. La carretera en ese pedazo no tiene baches, no tiene baches. Lo que está pasando ahí es precisamente la falta de prudencia y la falta de presencia policial, porque si ustedes agarran la Interamericana, La recta de ¿cuántas patrullas de Covial encuentran? ¿Cuántas encontrás cuando viajas? Una tal vez cada 2 meses. Tal vez en 4 caminos, Y en San posiblemente. Lucas, porque dicen adiós. Por supuesto, eso es lo único. Entonces, no vamos a aprender nosotros, digamos, estos cafres al volante, por así decirlo, hasta que no se les den la mano. Claro. Y eso se hace únicamente aplicando la ley con multa. Roxana, la historia de Josefina, esta mujer que iba a la competencia de su hija, no imagino el drama de la hija esperando a su mamá que llegara a verla en un momento tan importante para su vida. Estaba participando en una vuelta ciclística. Créeme que cuando yo vi la historia, No solo ves. a mí se me hizo un nudo el corazón, porque la señora Gente se atraviesa salió de Escuintla y luego y hasta iba con 2 sobrinas. Las 2 sobrinas sobreviven, pero están mal en el hospital. Y muere. ¿Y ella a qué iba? A apoyar a su hija. O sea, era de esas mamás que ahí están con su hija y de verdad, yo me imagino, esto es solo que Dios quiso llevársela y espero que fortalezca a su hija. Es una historia que te hace el nudo al corazón, es que no encuentro palabras. Yo cuando la oí y luego la leí, que la teníamos para hoy, te duele. Es una historia Me duele. dura, indiscutiblemente, de guatemaltecos, de gente trabajadora, de gente entregada a su familia, que hoy, imagínense,
son 2 familias las que están llorando a un ser querido y por el otro quienes resultaron heridos que están preocupados por la evolución de su salud. Vamos a pasar a lo siguiente y recuerda el caso de un menor que disparó contra un estudiante que se encontraba recibiendo clases en el gimnasio de un instituto en Quetzaltenango. Bueno, las autoridades han confirmado que el hecho ocurrió a raíz de una disputa en un videojuego de nombre Free Fire. Una de las formas en las cuales muchos de los niños y adolescentes están siendo cooptados por las pandillas ya no necesariamente es de forma personal. Estos juegos realmente el descuido de los padres en la mala utilización de estos juegos ha ocasionado pues que los niños se tornen más violentos, que se contacten y jueguen en grupo con otros niños inclusive de otros países y se pongan metas para poder ganar aparentemente algunos premios o otras situaciones en las cuales puedan tener un ascenso dentro de esos juegos. En este caso, pues la información que se tiene es de que ellos habían participado en un juego de Free Fire. El niño que falleció le había hecho como una forma de burla al otro porque se había ganado un diamante, eso es lo que tenemos, y fue lo que ocasionó que el otro niño pues llegara en forma violenta con arma de fuego y le disparara. Increíble, no tiene ninguna lógica que un videojuego que de hecho hay que decirlo también puede incitar en algún momento a la utilización de armas, porque de esta es la trama de este juego, Jairón, los controles que se deben tener por parte de los padres de familia, la supervisión de qué tipo de videojuegos están consumiendo. ¿Dónde consiguió el arma? Ahí está. Para empezar, ¿verdad? Sí, era del papá. Imagínate cómo... Sí, ese es el punto. Mi papá siempre anduvo armado. Pero mi papá nunca dejó el arma descuidada, siempre era bajo llave, siempre tenía controles, porque sabía que tenía un hijo que era un tocón, era un poco travieso. El artista travieso. Entonces, o sea, yo la única vez que vi el arma era cuando mi papá la enseñaba, pero él nunca la dejó. Claro, descuidada. Es parte de la responsabilidad. Y ahí estamos. Volvemos a repetir, verás lo que dice Jairón, artículo 38 de la Constitución lo permite, el tener portación de arma o tenencia. Pero la responsabilidad siempre es del dueño del arma y más cuando hay menores. Ahora, lo que hay aquí, Alexis y colegas panelistas, es una gran cultura de violencia, pues cada vez estamos normalizando más que pasen estas cosas, como decía Roxana, como decía Jairón, Elic, que pasen estas cosas en el tránsito. Antes, cuando escuchábamos que en las escuelas, institutos de Guatemala pasaba algo, ahora vemos este caso, vemos el de hace una semana de la niña matando al profesor y seguiremos viendo esto. ¿Cuándo la ficción se puede convertir en realidad? Insisto en este punto, un videojuego que de alguna manera promueve e incita a los niños y adolescentes a la violencia, Roxana. Sí, es que mira, yo me acuerdo cuando jugaba Tetris, que eso era un juego... O Pac-Man, sí, ¿verdad? Era otro tipo de y juegos. Terminaba muy infladito Pac-Man. Y bien gordito. Sí. No, pero volviendo al punto es, papás, ¿usted piensa es solo un juego? No, toda la concentración, toda la psique del niño que todavía no ha terminado de formarse, está enfocado en que tengo que matar a alguien para ganar puntos. Y entonces, ¿qué pasa? Hay un momento en que están tan embebidos en esos juegos que lo que tú dices, Alexis, ya confunden la fantasía con la realidad. Y por eso este muchacho no tuvo ningún aspaviento en entrar al colegio, matar a su compañero, regresar a su casa y según entiendo, lo van a dejar en libertad. Claro. ¿Verdad? Y entonces... Es inimputable. Es inimputable. Y yo no sé cómo esa pobre familia va a seguir viviendo ahí. Yo no dejaría que mis hijos se acercaran al hijo de estos señores, porque es un asesino, lamentablemente. Sí, pero aquí los papás, el dueño del arma no tendría que pagar algo, o sea, claro. no tendría culpa. Pero a eso legalmente me refiero. Son los grandes vacíos y lagunas legales eso que hay. Y Jairón le está dando, conjunto con la licenciada Roxana, le está dando materia para que los señores diputados hagan algo. Ahí hay que hacer ese tipo de situaciones. Pero hay algo más ahí. Insisto en algo, es cierto. Sí, no hay un momento en que, igual Jairón lo ha dicho otra vez, hay un momento en que ya hay que juzgar a los niños. Claro, a eso ya es lo que tiene que haber un reglamento. Yo estoy de acuerdo. Ya no se puede decir, ay, es un inocente niño. Ya no, ya tenemos como, lo acaban de recapitular. La semana pasada, una niña a cuchillazos
ahora Si yo no le tenemos puedo este caso, corregir a mi entonces hijo, tiene lo que corrige haber. la ley. Omar, ¿qué hay de fondo acá que nos querías decir? Claro, mira, es un hecho de violencia y cuando hablamos de violencia tenemos que entender 4 factores. Número 1, mira, está la situación de pobreza en el país, está la falta de confianza dentro de las autoridades, está prácticamente la violencia que se da también en el hogar. Mira, yo me quiero detener en ese aspecto de la violencia precisamente en el hogar. Escuela Primaria de Virtudes Humanas, lo he dicho un montón de veces, pero, por ejemplo, la historia de Nicky Cruz en su libro, Corre, Nicky, corre. ¿Quién fue Nicky Cruz? Un gran marero que dirigió la Mau Mau hace mucho tiempo en los Estados Unidos. La misma mamá creía que Nicky era hijo de Satanás, prácticamente así lo decía. Entonces, cuando nosotros como padres, de manera responsable, tenemos el control de nuestros hijos, enseñándoles a amar y respetar, ellos tendrán gobernanza de sus actos, por encima del juego que sea, estimados compañeros. Hay que tener mucho cuidado con estos juegos y usted puede preguntarle a sus hijos qué están jugando en estos momentos, revisar los dispositivos móviles, toda la tecnología que está a su alcance para prevenir cualquier situación. Hacemos la pausa y volvemos. Dos mujeres y sus hijas estaban frente a su casa esperando el bus escolar cuando fueron atacadas por un perro que merodeaba en la grama delantera. En las imágenes que veremos en instantes se observa que el animal se acerca a las dos niñas. Ahí está la imagen en su primer plano. Vemos cómo las mujeres están con sus hijas esperando que llegue el autobús. Aquí está este perrito merodeando, quizá comiendo algún alimento que encontró o simplemente olfateando. De pronto el can se acerca a la niña y comienzan los momentos de terror. Inicia el ataque y parece no soltar a la menor. La otra mujer intenta defenderla, pero el animal persiste en la agresión. Varios conductores y vecinos intervienen hasta lograr contener el perro. Ahí están las imágenes terribles, definitivamente, tratando de salvar a esta mujer con su hija. Ahí llegan los vecinos, personas que viajaban en motocicleta en el vehículo. Y bueno, aquí se abre el debate sobre la tenencia responsable de perros considerados peligrosos en un contexto donde también existe incertidumbre sobre el destino de los canes en situación de abandono, porque desconocemos si este perro se encontraba en esta condición de abandono o quizá se escapó de casa y no había ningún tipo de control por parte de sus dueños. Una situación compleja, Julio. Sí, así es, Alexis. Creo que has dicho y has dado en el clavo. Aquí, ¿qué animal? Pero ¿qué animal no este perro? Sino, número uno, si tuviera dueño y si hubiera escapado, precisamente por permitir, porque es un Rottweiler, ¿no? Es una raza peligrosa. Número dos, el hecho de la gente también que irresponsablemente piensa que el perro es un peluchito y luego ya no les gusta a los niños, ya no les gusta a ellos y lo dejan abandonado. Entonces, he ahí el problema. Y otra vez volvemos, fíjate, ahorita mi querido Jared, sí. Otra vez volvemos, Alexis y compañeros, al tema de que somos tan altamente irresponsables como adultos, porque aquí los niños y el perro tampoco tienen la culpa, no es su instinto, como bien dice Roxana, de que simple y sencillamente fomentamos eso, comprar perros para abandonarlos o comprar perros para no cuidarlos. Sololá, claro, Quiché, sí, Totonicapán, Quetzaltenango. Sí. Son mareros los perros, son mareros, andan en 15, jaurías, de verdad. Sí. Y sobre todo Totonicapán, es increíble. Ya el alcalde hizo una matanza de perros en algún tiempo y la gente sigue en Shela comprando también perros. Hicieron matanzas porque Sí, horrible. Miren, lo que se necesita son de parte del Ministerio de Salud jornadas de castración, sí, claro, ¿verdad? Porque a la gente no la vas a educar, desgraciadamente así somos. Entonces hay que atacar el problema en vez de prevenirlo, porque se dice tanto tiempo, claro, compre, adopte, y la gente no hace caso, sobre todo en el occidente del país, que es donde de verdad las jaurías de perros ya son incontrolables. Y muchas veces se dice que las personas pueden provocar a los animales, pero acá hay una distancia considerable, Roxana. Miren el video con cuidado, ahí pasó lo que hablé la vez pasada. El perro se acercó, lo estaba oliendo, pero si se dan cuenta, la mamá quiso espantar al perro con la bolsa. Error. Porque el perro entonces dijo, me van a dar un bolsazo, por decirlo. O sea, es un perro que de plano han maltratado y él al ver eso, y de nuevo, el instinto del animal es defenderse. ¿Y cómo se defiende? Atacando. Ahí la señora lo que debió haber hecho, si el perro se estaba acercando, era cargar a su hija, alejarse del animal.
porque el animal no entiende. Lo que pasa es que ahora mucha gente ha querido humanizar a los perros, pero los perros no son humanos. Los perros siguen siendo animales. Observen el video porque el perro está como oliéndola y en eso ve venir una bolsa y a él de plano lo golpeaban, reaccionó. Pero es que hasta les dicen perrijos. O sea, ¿qué vamos a hacer? Sí, yo también les digo, pero yo sé que no son humanos. Yo sé que son perros. Entonces, si un perro se acerca, levante a la niña. Se les ha dicho, no le echen agua, no golpeen, no nada, porque eso alimenta más la reacción del animal Pero es una reacción de miedo a defenderse. del ser humano al ver esa amenaza, Claro. Omar. Es... Sí, Claro. pero era salvar a la niña. Y Es les quiero difícil. comentar una anécdota. Fíjense que mi abuela me decía a mí, mira hijo, cuando estés en una situación de peligro con un perro, y ciertamente me pasó precisamente en Sololá, Los perros malos. solamente di algo, me decía mi abuela, San Lázaro ve a tu perro, porque mi abuela decía que San Lázaro era el patrón de los perros, y ciertamente en una ocasión en Sololá se me dejó ir 3, 4 perros de un solo, yo caminando tan tranquilo, y solamente me recordé de esa anécdota, San Lázaro ve a tu perro, ¿cómo sería? No sé, pero me la salvé. Honestamente, se quedó quieto el Esto no perro. lleva pisto. Se cabrón. quedó quieto el perro. No lleva nada que nos sirva, mejor dejémoslo ir. Bueno, y veamos ahora este polémico caso. Se trata de un policía que usó a 4 privados de libertad para que trabajaran en su boda, específicamente en los preparativos y la limpieza. Esto ocurrió en Argentina. Aquí la historia. Como sacado de una película de ficción, un inspector policial se casó a tan solo una cuadra de la comisaría local donde estaba asignado, en una comunidad de Buenos Aires, Argentina. Y lo que está causando controversia es lo que ocurrió cuando dispuso que 4 presos trabajaran en su festejo. Para cumplir la orden, los detenidos caminaron libremente los 100 metros que separaban ambos edificios. Los capturados cocinaron, sirvieron a los invitados en la fiesta y tras limpiar el lugar, volvieron caminando por su cuenta hacia el establecimiento de detención. El fiscal a cargo del caso reveló al medio Infobae que uno de los capturados asó la carne de cordero, pero eso no es todo. También dijo que ellos iban y venían caminando varias veces durante la jornada. En declaraciones, uno de los detenidos dijo que había estudiado veterinaria, por lo que el policía le requirió favores relacionados al cuidado y atención de su perro y un caballo. Esta semana, el oficial que fue identificado como Cristian Martín Galván, fue condenado a 1 año y 3 meses de prisión por abuso de autoridad. El caso ocurrió en mayo del año pasado, pero la historia detrás de esto está causando indignación. La defensa de Galván sostenía que el policía estaba de licencia por matrimonio el día del hecho, por lo que no ejercía autoridad, pero el juez desechó el argumento. Para Impacto Directo, Ginny Sochben. Bueno, ahí está. Muy curioso este caso. ¿Hay un abuso de autoridad Sí, aquí, Julio? definitivamente, si esto es en Argentina, pero si fuera en Guatemala es abuso de autoridad, definitivamente un delito bastante mayor. ¿Por qué? Porque aparte estás sometiendo contra de su voluntad a esta gente. No estoy diciendo que los presos no deberían de trabajar, claro que sí, pero bajo estrictos regímenes de control, no de esta manera. Entonces, el policía va a ser juzgado porque la ley argentina es similar a la nuestra, es otra vez derecho romano por abuso de autoridad. Sí, Y pero bueno, insólito, no es propio de Argentina. Acuérdese el caso de las niñas allá en el lugar Claro. seguro, que eran obligadas a prostituirse para el beneficio No, de y los aquí mismo en directores. Santa Teresa, ¿verdad, Jairo? Yo conocí un caso que es íntimo de un amigo que por ciertos problemas que tuvo que ir a negociar su vida con Byron Lima a un restaurante de la zona 10. Cuando Byron podía salir, estando preso, obviamente. Estando preso, obviamente. Imagina, ese es el O sea, constante. así es el sistema penitenciario, creo que no solo en Guatemala, En sino América Latinoamérica. Latina. La corrupción, este tipo o este gran problema que nos sigue afectando. Y vemos acá una situación que genera debate, Roxana. Al final de cuentas, como dice Julio, si los ponen a trabajar, pero bajo un control, un ordenamiento, pero no porque a mí se me antoja llevarme No, a bueno, un par pero de yo presos. supongo, y si no el licenciado que me corrija, que es un trabajo en bienestar de la comunidad, Claro, claro. no en bienestar personal de este hombre, Sí, ¿va? correcto. Es para mí es lo más lógico. Y luego, eso es lo que a veces yo pienso, y siempre me atacan en eso y en otros casos. El que uno esté preso no significa que perdí algunos derechos básicos.
Dígame Solo el usted, de la libre licenciada. locomoción, por Sí. eso está preso, correcto. Solo la Y libre los derechos cívicos y Entonces, políticos. pero la gente, no todos, porque aquí también tenemos presos que tienen más derechos que yo, que estoy afuera, ¿verdad? Sí. Pero hay gente que piensa que como está en la cárcel no tiene derechos y acepta el abuso de autoridad. Ahorita esta semana condenaron a 2 funcionarios aquí porque prostituían a una muchacha. Esa muchacha había pensado, ¿qué me queda? Estoy aquí, no soy nada, no valgo nada, pues para sobrevivir. Ay, Roxanne, pero si en Ay, libertad no escuchan, Sí. mucho menos presos. Pero es porque tengo la una pregunta, ausencia, voy Alexis, al punto, te la quiero es hacer la a ti. ausencia. Como un policía, aquí en Latinoamérica los policías ganarán lo que ganan, pues, ¿cómo puede tener perros, caballos? Hombre, es un tipo de corrupto, Y ¿no? comer cordero también para esta Bueno, fiesta. eso es común en Argentina. En Argentina comer Según cordero Alexis. es hasta más barato que comer carne de res. Ustedes lo saben bien, ¿va? Uno de los mayores, la sociedad mayor consumidora de carne son los argentinos. Pero el punto en que voy es, la gente tiene que conocer sus derechos. Sí. Esté presa o no esté presa. Y mientras no haya educación de eso, este tipo de abusos va a persistir porque la gente dice, ¿qué me queda? Estoy aquí. Pero no significa que usted pierda también totalmente la dignidad. Sí, y tomando algo de lo que tú dices, educación, ¿verdad? ¿Qué tienen que hacer las organizaciones en este caso? Establecer un sistema de alerta de la ética, es decir, paso número 1. Cuando mis derechos, cuando algo dentro de una institución no esté siendo bien llevado, ¿qué tenemos que hacer? Denunciarlo. Denuncie. Y eso es lo que muchas organizaciones, por ejemplo, ¿qué sentido tiene que hace poco salió a luz de todo el desfalco que se dio en el Hospital General San Juan de Dios de la administración anterior? Se establece un sistema de alerta de la ética, se siguen los protocolos, se genera un comité de ética para velar esto y se sanciona y se denuncia. Denuncia. El problema es que nadie confía en la denuncia, pero a ver, ¿llevarían a unos presos a una actividad de No, familia, es que una actividad también social? Aquí vamos a la otra Porque, parte. ¿qué les ofrecería algo, algún beneficio a cambio de? Estoy seguro que sí, desde plata hasta cualquier otra prebenda. ¿Por qué? Porque nadie en su sano juicio, salvo este señor policía allá en Argentina, lleva a unos privados de libertad que estarán por el delito que sea, pero de alguna manera A su boda. delinquieron. O sea, al final de cuentas hicieron algo en contra de la sociedad. Lo mismo pueden hacer en tu casa, con tu gente, con tu familia, tomarlos de rehenes, pueden fugarse, escaparse, matarte, tantas cosas. Entonces yo creo que también este policía, aparte de todo, disculpa Alexis, es un poquito Sí, tonto, ¿no? le falta Ya los un tenía, tornillo. ya Y los bueno, gracias por acompañarnos en esta noche de viernes a nuestros panelistas, Roxana Sánchez, periodista, Omar Sosa, fundador de la campaña Guatemala Vive con Valores, Jairón Salguero, actor y comediante, y Julio Talamonte, experto en seguridad pública. Soy Alexis Ponce, le deseo la mejor de las noches. Recuerde, nos vemos el lunes 7 de la noche aquí por Guatevisión. Pásela muy bien.